Muchas veces cuando venimos y adquirimos un servicio de nube, un servidor o un servicio de cualquier tipo de nube, estos ya vienen con una disponibilidad predefinida o un acuerdo de nivel de servicio definido. En muchos casos puede ser el 99% o el 98%, dependiendo del tipo de disponibilidad que nos van a ofrecer o el ANS que nos van a ofrecer, eso va a variar. ¿Listo? Pero uno de los grandes dolores que tienen las compañías es definir esos ANS hacia lo interno. Porque estos que les estoy comentando, pues al final son los ANS que nos entrega un proveedor externo a nosotros. Pero pensemos o pongámonos a pensar qué pasaría si nosotros en nuestra organización tuviéramos unas aplicaciones y a esas aplicaciones nosotros les damos un primer nivel de servicio para solucionarlas y el segundo y tercer nivel muy seguramente lo da un área totalmente externa. Volvamos nuevamente a la idea del CRM, donde es esta herramienta donde toda el área de ventas pues sencillamente sube toda la información acerca de los diferentes clientes y los posibles ventas que vamos a tener durante un periodo de tiempo. Vamos a tener dos componentes claves. Uno, el nivel de servicio interno, ¿ok? Y el otro, el nivel de servicio externo en los momentos que necesitemos manejarlo. En el nivel de servicio interno vamos a llamarlo olas, que son acuerdos de nivel de servicio internos que tenemos entre las áreas de trabajo. Entonces, por ejemplo, ese ola de primer nivel de servicio normalmente o lo concretamos con gerencia o lo concretamos con la gerencia comercial, en el caso del CRM. Por otro lado, tenemos los proveedores externos que con ellos manejaríamos contratos de nombre UC. Estos contratos para proveedores, pues también, al igual que los OLAs o los contratos internos, van a tener también tiempos de atención y tiempos de solución. Los dos tienen exactamente los mismos componentes. Y de acuerdo a esto, lo que deberíamos arrancar es definiendo cuál es el OLA, cuánto tiempo el área que nosotros estamos conformando para darle un primer nivel de atención debería demorarse en buscar una solución al caso. Y si no la encuentra, escalarlo directamente a este proveedor externo que nos da el segundo y tercer nivel. De acuerdo a eso, ya deberíamos tener todo el esquema del SLA o del ANS totalmente aterrizado. Hagamos un ejemplo. Lo primero que deberíamos hacer es acordar cuál va a ser ese contrato que vamos a definir entre nosotros como área de tecnología y la gerencia de la compañía para darle una solución a ese problema o a ese incidente en un primer nivel de servicio. Y esto nos va a decir entonces que, por ejemplo, nosotros como área de tecnología hacemos un acuerdo de nivel de servicio o hacemos un contrato de 60 minutos. Si esos 60 minutos es el tiempo que nos va a dar para darle una solución al caso o sencillamente para escalarlo a un proveedor externo en caso de que no tengamos la capacidad para poderle dar una solución al caso. En ese caso, cuando lo escalamos a un proveedor externo, deberíamos también tener un contrato de servicio acordado con ese proveedor de servicio. Entonces, deberíamos tener un tiempo de atención y un tiempo de solución, como lo decía anteriormente, y la suma de esas dos nos debería dar un UC, que es sencillamente ese acuerdo entre proveedores. Entonces, cuando ya tenemos este otro componente, que pongámosle que el componente de proveedores es de 90 minutos, es decir, tendríamos un OLA de 60 minutos más un UC de 90 minutos. Es decir, que ya tendríamos un SLA que debería tener un valor mínimo de 60 más 90, es decir, de 150 minutos como mínimo. Porque de acuerdo a lo que nos dice la fórmula de creación de ANS, lo que deberíamos hacer es sumar los dos componentes y la suma de los dos componentes no debería ser menor al valor que le hemos colocado al ANS. ¿A qué me refiero? Dijimos que teníamos 60 minutos de OLA y 90 minutos de UC. Es decir, que tenemos 150 minutos mínimo para darle una solución al caso. Si nosotros colocáramos en el SLA o en el ANS un valor menor a 150 minutos, sencillamente no vamos a cumplir
porque a alguna de las dos partes no les va a alcanzar el tiempo para dar una solución adecuada al caso. Y es allí donde comenzamos a retarnos. Entonces, para eso tenemos también un tema que llamamos ANS pilotos, donde podemos colocar estos 150 minutos y de acuerdo a las métricas que estamos teniendo mes a mes, poder ir ajustando ese ANS, validando que realmente el ANS que hemos definido es el ANS adecuado. ¿A qué me refiero? Pensemos que tenemos los 150 minutos para darle solución a un caso, pero nos damos cuenta que la media que tiene de solución ese tipo de casos es de 120 minutos. Lo más adecuado sería empezar a ajustar el ANS para que vaya a llegar a 120 minutos y empezar también a retar nuestro equipo para que podamos cumplir o seguir cumpliendo ese ANS con un nivel de satisfacción alto hacia nuestros usuarios. Ese es el punto 1. En ese ANS piloto podría ocurrir otro tema, y es que sencillamente sea muy corto y esos 150 minutos realmente no nos den el tiempo para darle una solución al caso. Entonces, en ese caso lo que deberíamos es empezar a ajustarlo o a crecerlo de acuerdo a lo que nos va mostrando la estadística de resolución del caso. Esto nos debería ayudar a tener ANS aterrizados a la necesidad del negocio y ANS que nos ayuden a poder llevar todo este tipo de esquemas de una manera adecuada. Ahora bien, veamos qué tiene o qué debería tener un ANS básico. Lo primero que debería tener un ANS básico sería un nombre, ¿listo? En donde vamos a describir, donde vamos a colocar el nombre de esta ANS. Lo segundo que debería tener, como todo contrato, porque al final una ANS es un contrato, entonces deberíamos tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Lo tercero es la condición con la cual se va a prestar este ANS. ¿Okay? Si va a ser un servicio en sitio, si va a ser un servicio remoto o un ANS remoto, si va a ser en horario laboral o si va a ser en horario 7x24. Es decir, todos esos componentes deberían ir inmersos dentro la misma descripción del ANS. De la misma manera, podríamos tener ANS de acuerdo a la tipología del usuario. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener un grupo de usuarios a los cuales quiero brindarle un ANS menor que a la generalidad de mis usuarios. Normalmente eso sucede con los usuarios que son, gerentes, vicepresidentes, que normalmente tienen unos tiempos más cortos. O también podría suceder de acuerdo a la época del mes, donde por ejemplo podríamos tener el pago de nómina o el pago de impuestos, donde ese usuario que es contador o que es de la parte administrativa debería tener un ANS más corto para poder darle una respuesta mucho más ágil a la necesidad que está teniendo actualmente sobre el servicio que se está interrumpiendo o sobre la solicitud que está teniendo en este momento. Si esta información te es útil, te invito a que la compartas. Recuerda, soy Carlos Castro. Este video es patrocinado por Hachi y quiero que nos sigas, o me gustaría que nos siguieras a través de las cuentas o a través de mi cuenta de Instagram, que es Carlos CKCK, y a través de mi cuenta de LinkedIn, que es Carlos Casi. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.